Kai kaiale kaiale maye 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 ye maye mai maye maye ye maye mai maye ye mai maye ye mai maye ye mai. Kai kaiale kaiale maye 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 ye maye mai maye ye mai maye ye mai. Si existen las formas de presentarse, una se diría cantora o traductora de los sonidos que nos rodean. Para una presentarse, debiera describir su tugún, su origen, y entonces hablaría de sus ancestras, las tierras que habitaban y que deberíamos habitar. Fentepui, esa es mi palabra. En el año 1790, la Argentina no estaba en la cabeza de nadie, pero ya existía una parcialidad mapuche-puelche en la actual jurisdicción municipal de San Carlos de Bariloche o bien en Dinahuapi. Este hallazgo ratifica la preexistencia a toda forma estatal. Fray Menéndez fue un religioso franciscano que desde Chiloé quiso redescubrir el paso de los Bariloche para llegar al país del Nahuel Huapi. La senda no era utilizada por nosotros mapuche, gente de la tierra. No la caminaban los moradores ancestrales de estos espacios territoriales. Por eso, periódicamente, el bosque volvía a cerrarse. Después de unos intentos fallidos, Fray Menéndez y su comitiva de soldados españoles pudieron llegar por el llamado Paso de las Lagunas. Quiere decir que la expedición española tuvo que alternar pasos terrestres con acuáticos. Después de navegar las aguas del Nahuel Huapi, la crónica narra en detalle que el 22 de enero de 1792, la columna de españoles dio con gente que respondía al liderazgo del lonco Manquehue-Nui, que en nuestra lengua, el mapuzungún, significa amigo del cóndor. Seguimos las pisadas y cuanto más andábamos íbamos encontrando las señas más frescas. Fuimos subiendo y bajando varias lomas y estando ya cerca de los humos, al subir una loma no muy grande, vimos un hombre a caballo que nos estaba mirando. Hicímosle señas que viniese y luego dio la vuelta al caballo y se retiró. Cargáronse 5 fusiles que se llevaban y don Nicolás López se adelantó con su fusil llevando una sabanilla y llamándole con ella, vino el indio cerca de él y sin responderle se volvió a marchar a toda carrera. Fuimos en su alcance y vimos que iba subiendo otra loma. Nos juntamos todos con el capitán y luego asomaron 4 indios a caballo y vinieron hacia nosotros. Nos preguntaron si veníamos de paz y de buen corazón. Se le respondió que sí. Luego llegó el cacique principal, acompañado de otros 2, y nos hizo las mismas preguntas. Y se respondió lo mismo. Preguntéle cómo se llamaba y me respondió que se llamaba Mancu Unai. El sacerdote anotó Mancu Unai, pero claramente es una palabra en mapuzungún porque además antes se refirió a que se encontró con indios puelche. Su mujer preguntó a uno de los primeros que nos encontraron si veníamos de paz, luego comenzó a cantar y la acompañó la madre del cacique. Fueron llegando otros indios e indias y éstas acompañaron a las 2 en el canto. Después se le pidió licencia para celebrar nuestra vista disparando 3 tiros al aire. La dieron y al oír los tiros
No solo se espantaron los caballos, sino también ellos. Nos convidaron a sus toldos. Fuimos con ellos a un llano entre cerros en donde tenían sus toldos. Esto en 1792. Mancunay significa amigo del cóndor, es Manquehue claramente. El tercero sería este. Hay otro Manquehue que apareció en la época de la destrucción de la misión jesuita. No puede ser el mismo porque pasaron 80 años, así que evidentemente estamos ante la presencia de un linaje, de un cupalme, el linaje de los amigos del cóndor, de los Manquehue. ¿Qué cantarían aquellas mujeres? 3 veces preguntaron si los que venían de otro territorio eran gente de paz. Esa pregunta define a mi pueblo. ¿Qué cantarían? ¿Sería el tayil del Manque? Ando en la búsqueda constante de conocimiento acerca del ul, del canto mapuche. Cada ul tiene un vínculo irrepetible con quien lo canta, él o la ulcantufe. Se vincula con fuerza con la palabra y con el territorio que habita. Cantar es una forma de construir memoria que actualiza formas comunitarias de transmitir saberes. Decimos cantando lo que no podemos decir hablando. ¿Qué cantarían aquellas mujeres? ¿Estarán vivos aquellos cantos 220 años después? ¿Dónde están los descendientes de Manquehue? Rayén, qué lindo que estés acá por Ñirrucá. Clama Guisa, porque tranquile. Qué lindo tenerte acá. La verdad que nunca hubiera pensado que vinieras por acá y que estuviéramos charlando hoy acá a la par del cerro. Acá es el lugar en donde el primer familiar de nosotros llegó desde Chelforó en 1880 aproximadamente, porque su primer hijo, Agustín Casiano de Pumer, nació en 1882 y se registró en el registro civil de Quetraquile, aquí cerquita nomás. Somos una familia ranquel. Juan Casiano Pumer era hijo del cacique de Pumer. Acá en la provincia de Río Negro nosotros tuvimos 2 fallos en contra. Fuimos a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló a favor en 2008. A partir de allí las cosas son distintas. La provincia tendría que haber hecho el relevamiento, tendría que habernos dado el título de propiedad comunitario, pero no lo hizo. Y lo que sí hizo después del 2008 es a una multinacional, aquí cerquita nomás al otro lado del cerro, haberle cedido 400 y pico de hectáreas a un yacimiento minero. Es increíble cómo el poder económico, las multinacionales manejan a los gobiernos. Sabemos que hay un poder muy grande, pero en realidad no sabemos exactamente si es el gobierno mandado por las grandes multinacionales, porque la verdad que las estancias de acá cerca de la zona ya no tienen el poder de antes. Entonces hoy son las multinacionales. Pensar que este pueblo sufrió un genocidio y que no sea reconocido todavía, porque realmente acá existió un genocidio y si uno se pone a pensar, hasta hoy sí, seguimos siendo perseguidos. E incluso hay algunos muertos, no es que los persiguen nomás. Santiago es solidaridad, justicia por Santiago Maldonado. El Estado es responsable. Santiago es faro de solidaridad para todas nuestras luchas. Mari Mari, Puquelamien, Puqueñañá, Puenui, Incheca, Vanessa Gallardo, Liancateo Pinguén.
integrante del espacio de articulación mapuche y construcción política de Furilov Chemapu, y junto a distintas expresiones del pueblo mapuche estamos de pie, estamos vivos, estamos trabajando para rechazar este código de tierras, un código de tierras que le abre la puerta a la mega minería, un código de tierras que no ha sido puesta a consideración del pueblo mapuche, teniendo en cuenta que el convenio 169 de la OIT exige a los estados hacer una consulta previa, libre e informada cuando un proyecto afecta directamente a los intereses de un pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche. Un código de tierras que sigue hablando de tierras fiscales y negando el genocidio que sufrió nuestro pueblo y que hoy aún goza de impunidad el genocidio que comenzó con la mal llamada conquista del desierto. Desde ese lugar nosotros nos plantamos y motivamos también, impulsamos a nuestros lamien a movilizarse, a rechazar este código de tierras que nada tiene que ver con la cosmovisión de nuestro pueblo. Nahuel Huapi Cuyen, Nahuel Huapi Fuchan, Nahuel Huapi Ulchan, Nahuel Huapi Huentru, Peumangen, Frene Fiel Pu Neguen, Afafán Pulamien. ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí suena silencio cuando nieva. Nada tiene que ver con el silenciamiento y la violencia. Suena la vida a pesar de todo. Por eso yo siempre cuando pienso en los jóvenes, que la familia mapuche debe hablar con sus hijos, sus nietos, y debe contarles la verdad de lo que sucedió con nuestro pueblo. Porque aquí, en este lugar donde estamos, en Furiloche, vivían nuestros ancestros. De aquí los sacaron, de aquí los llevaron a otro lado. Bueno, le hicieron de todo. Lo más inhumano lo sufrió nuestros antepasados, lo sufrieron acá. Entonces, para mí, el joven tiene que despertar y tiene que escuchar. Porque yo creo que muchas veces muchos mapuches no entienden, no apoyan la lucha mapuche porque no han tenido un relato que lo pueda guiar y decir, no, nosotros somos mapuches. Este territorio fue siempre nuestro. Bueno, hoy tenemos otra sociedad, pero también tenemos que hablar con la otra sociedad, porque es necesario hablar con la otra sociedad. Si no, nunca vamos a poder crecer, porque la negación de la sociedad es no reconocer al pueblo mapuche, no reconocer que somos un pueblo, que pertenecemos a un pueblo y que venimos de un pueblo y que tenemos sangre mapuche. Entonces, el joven tiene que entender eso. Y si el joven entiende eso, no es que tiene que salir a tirar piedra a nadie, porque nosotros siempre, nuestro mensaje desde el espacio, con violencia nada, sin violencia todo. Podemos dialogar, podemos hablar, podemos entender al otro también, porque hay gente que tiene necesidad de saber ¿y qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nuestro pueblo? Si aquí estaban. El eco del canto de aquellas mujeres sigue reverberando. Esas escuetas líneas en el relato de Fray Menéndez en 1792 operan como un archivo de la memoria sonora. La palabra escrita limita la dinámica sonora que tiene el canto como expresión única e irrepetible. El canto de aquellas mujeres aún gravita en el vuelo de los manque. Ellos vuelan sobre el canto de la tierra. ¿Cuál? La entrada de esta está muy buena, así en el aire. Porque ahí caíste al sí, al sol de mol. Sí. Ah, un la de mol. ¿La primera parte estuvo bien o no? Sí. Esto es lindísimo, así volado. Sí, sí. Bueno, ponemos la primera parte y pinchamos cuando entramos juntos.
La dejo, pero la muteo para que no te cause problemas. Sí. ¿Grabamos todo de vuelta? No, la primera no. ¿No? Bien. Bueno, avísenme cuando están. Ok, está grabando. No somos más que un granito más de todo este espacio y lo compartimos con los seres vivos que son los árboles, la tierra, la piedra y el agua, obviamente, ¿no? Así que contarle eso un poco. Yo no armé nada, ya me empezó a picar el cuerpo, así que, pero bueno, agradecerle a Anaí por todo lo que nos da. Uno no puede sentir más que orgullo por todo lo que hace y lo que transmite. Así que gracias por ustedes también estarla acompañando aquí. Este es el canto que yo me imaginé volviendo a Manquehue-Nui. El LOF, la comunidad de Manquehue-Nui, también estaría preparándose para las noches más largas, para esperar el Wiñoxipanto, el ciclo nuevo, la renovación de la savia. Y este canto dice: nosotros en nuestro espíritu somos gente de paz y de buen corazón. Eso somos el pueblo mapuche. La construcción del estereotipo violento corresponde a los medios, ya no nos estamos engañando, sabemos que es así. La respuesta a cualquier opresión es la resistencia, dice Adrián Moyano, y eso es lo que se ve, ¿no? Un tremendo dolor y bronca respecto de lo que sucede con nuestro pueblo, y nosotros somos simples defensores de la tierra. Entonces, este es un canto en que yo imaginé a esas mujeres de Manquehue-Nui haciendo un canto de bienvenida para esos extranjeros que luego nos quitaron la tierra. Los cantos me llevan a viajar y en esta oportunidad reviso archivos o colecciones sonoras que colectaron viajeros, etnólogos, lingüistas, coleccionistas que luego alimentaron los museos. La oportunidad permite crear alianza y conocer nuevos espacios musicales en donde seguir diciendo, denunciando, recordando, porque estamos recordándonos. Mari Mari, Compuché, Mari Mari, Pulamien, Puzomó.
Este canto que hice es en homenaje a las muchas mujeres mapuche que seguimos sembrando palabras. Me encontré un día con un silencio, no con un silencio que calma, sino con uno que molesta. No fue una decisión propia. Estamos frente al camino de lo silenciado. En Alemania viajamos a Bonn y luego a San Agustín para visitar la Orden del Verbo Divino. En la primera oportunidad nos recibió un sacerdote y cuando supo que era cantora mapuche, me contó que ellos tenían grabaciones hechas por otro sacerdote. Efectivamente, Benning armó un archivo de grabaciones sobre el pillán, que era su tema de estudio doctoral en 1970. Le pregunté al profesor de qué lugar eran esas grabaciones, si las podía mirar. ¿Cuánto tiempo estuvo Benning en América? Las preguntas se multiplican. ¿Qué habrá en esas grabaciones? ¿Qué cantos? ¿Qué taíles? ¿Quiénes fueron sus intérpretes? ¿Por qué medios se obtuvieron? ¿Por qué están ocultos con un mar de por medio? ¿Por qué en silencio? ¿Estará el taíl del manque entre estas grabaciones? ¿Quién encuentra a quién cuando aparecen estas cosas? Desilenciarlas es hacer restituciones sonoras. Dolor que vuelve, dolor que sana. Que vuelvan al lugar de donde fueron tomados, que vuelvan donde se discontinuaron para llenar el mundo donde tienen sentido. ¿Quiénes los esperan? ¿Qué suena ahora en el lugar donde se instaló imaginariamente un desierto? Por ejemplo, de Berlín a Colonia se recomienda, sobre todo cuando se hace... Hoy entonces está con nosotros Anaí Mariluán, la cantautora mapuche que desde el Nahuel Huapi trae al Mapu a Buenos Aires, a Santiago de Chile, al Perú, a Estados Unidos y ya en 2020, por suerte, por tercera vez a Alemania. La amiga del fondo que opone su canto a los discursos de odio que persiguieron y siguen persiguiendo al pueblo mapuche en el pasado y en la actualidad. Manque, maicole, manque,
Voy a devolver o reubicar estas grabaciones a la tierra de donde fueran tomadas. A eso le llamo yo restitución sonora. Tenemos noticias por crónicas militares de viajeros que este tránsito era el que hacía la familia de Inacayal con todos sus parientes, con Foyel, y fueron ellos también los que terminaron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque. Y el circuito que hacían entonces era en busca de mejor clima y en busca de alimentos también. Entonces se repetía como el circuito oeste-este, que es, mira, un juvenil. Es la es brújula. Una hembra juvenil. Mirá qué linda. De 2 años más o menos. Está llegando al dormidero. Hay zonas altas acá donde se junta bastante nieve, pero lo lógico es que hacia el este cada vez haya menos y lo que hay es más ganadería en la actualidad, y antiguamente había muchos más herbívoros. Por eso los cóndores van hacia el oeste, a la cordillera, donde tienen la mayoría de sus nidos, y bajan hacia el este, hacia la estepa, a comer hoy en día ganado, pero antiguamente guanacos, choiques, de los que se alimentaban. Incluso los cóndores que en la actualidad viven en la zona pueden estar nidificando en Chile, con nidos cercanos a la costa chilena, y cruzan la cordillera a diario o cada 2 días a venir a alimentarse del lado argentino. ¿Ves? Eso coincide maravillosamente con el circuito que hace el pueblo mapuche, que es dirigir su brújula al este, ¿no? Orientar como el camino ideal hacia la salidera del sol. Nuestros ancestros han transitado de mar a mar. Yo me he animado a cantar pensando en mis hermanos que han compartido los mismos sueños, que han compartido la misma forma de querer a la tierra, que han habitado el Balmapu en completa libertad. Pienso en seres políglotas que inspiran el cantar en Mapuzungún, también como una herramienta política de resistencia. Llegamos. Kala auna, aluluka waika kislau, gana ayu, yates, kala auna, aluluka yates. En definitiva, poner a las especies nacionalidades es absurdo, porque entonces no existe un cóndor ni chileno ni argentino. Para ¿no? nada, para nada. Lo mismo nos sucede a nosotros, ¿no? Que donde la política estatal nos es impuesta y, en definitiva, por debajo de eso subyace un pueblo, ¿no? Claro. Bueno, a estas especies les sucede lo mismo. Ellos no entienden de límites y ocupan a lo largo de la cordillera todo Sudamérica. Y antiguamente incluso llegaban hasta la costa del Atlántico en Argentina. Y sin embargo, los problemas que han tenido desde que llegó el hombre con la ganadería han hecho que se retraigan hacia la cordillera. Pero toda Sudamérica, a lo largo de toda la cordillera, tiene cóndores.
es una especie que está en todos los países amenazada. Y las poblaciones, si bien están bien, están sufriendo muchos problemas. Nosotros, como biólogos, trabajamos mucho en cuestiones de políticas, de cómo proteger a una especie. Y los límites muchas veces son un problema, porque son decisiones que la gente toma, de poner un límite en un lugar que las especies no los respetan para nada y no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, si de un lado tomamos una decisión y del otro lado tomamos la contraria, eso afecta a una especie muchísimo. Y recién cuando decías sobre el valor cultural, yo pensaba que en definitiva son formas de explicar lo que representa un Nehuen, ¿no? Que es un espíritu que tiene un hábitat, que tiene, digamos, una relación con la tierra y en ese tránsito nos está indicando cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pensaba que para nosotros es común ver al cóndor a diario, pero también pienso que cuando las personas se alejan de la observación de lo que sucede en un territorio, es una problemática que no existe, ¿no? Entonces, en esto que me decís, pienso que un canto puede hacer que la gente recuerde que existe y que nos necesita. Y a su vez lo pienso al manque porque justamente es un ave que no canta, ¿no? Entonces pienso a veces, ¿no? Como en esa necesidad de ponerle canto al que no tiene canto. Tapon tunelo tani pupunya kimel tunelo cuma ceritanya ngatum talda keme velen keme mongen keme asa ngumu tanya leal tanya mapu tain del pun tain winkul tain aliwan tapam nealo después que lo winkama hicieron matanza de Mapuche. Un hombre que quedó sin comer, no tenía comida, no encontraba agua, no podía ya caminar. Piche kawenolu, elu burkiru kamankemo, aldo pralomo, y no podía subir arriba. Entonces sí que lo vino a hablar el manque. Manque maicole, manque maicole, manque maicole, manque maicole. Kimulein tain kimon, kimulein tain kimon. Para pinchar. Yo voy a dejar obviamente la voz de referencia. Claro. Pero hay momentos donde no hay voz de referencia y ¿ustedes cómo van a hacer? ¿O solamente vamos a pinchar el todo lo que canta? Perfecto. Y ahí se quedan colgados los dos. Así yo puedo después pegar bien. Dale. Exactamente. Bueno, va del último manque y entran ahí. Vamos. Manque, 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 maicole, mancole, manque, manque, maicole, maicole, manque, maicole. 2, 3. Listo, perfecto. Mi paso es creativo. Yo solamente me dedico a crear los cantos. Yeah.
vez que los cantos nos llevan a caminar, aparecen otros buscándonos. Cuando encuentro grabaciones, me parece encontrar a la persona que lo hiciera, y con ese honor intento reubicarlas. Creo y milito la restitución sonora como otro de los territorios a recuperar. Sin que me llamen, los cantos aparecen y pienso que la excusa de cantar me permite encontrar otras historias que ayudan a comprender la propia. Me acuerdo ahora de un video de Matías Catrileo, ¿no? Que decía: el Estado chileno quiere que nosotros seamos sus indios, que seamos los indios de Chile, que seamos su folclore. Dice, nosotros no somos el folclore de Chile, somos mapuche. La noción de norte, la idea de norte para nosotros es el este. De ahí viene el sol, de ahí viene la vida, de ahí vienen las fuerzas. Los tránsitos de oeste a este y de este a oeste son ancestrales. De hecho están los pasos cordilleranos, están los antiguos contactos, están las prácticas de los Nampulcafe, están las prácticas de iniciación, están los viajes al pueblo, los intercambios, los trasquintos. Estudiosos del mundo mapuche dicen que tenemos una historicidad interrumpida, históricamente por la conquista antigua y luego por la perpetuación de la conquista de los estados argentinos chilenos, que convierten a la cordillera en una frontera, partiendo el Gualmapu en dos y divorciando la relación del Puelmapu con el Gulumapu y de la gente guluche con la gente puelche. Cuando todos sabemos que la frontera es un lugar de impulso, un lugar puente de tránsitos, donde se proyectan viajes, energías, visiones. Da cuenta de eso los pasos fronterizos, los antiguos pasos, mejor dicho, ¿no? Las rutas nacionales por donde hoy, o internacionales por donde hoy se transitan, son antiguos pasos mapuche. Y en este andar, cantando de mar a mar, participamos de muchos chaunes musicales. La condición del Olcantufe como Ñampulcafe nos honra con la oportunidad de seguir visitándonos sin que medien fronteras físicas. Reconocer la práctica colonial y la penetración del colonialismo hasta nuestra subjetividad es una parte del trabajo. La otra parte del trabajo es el trabajo que haces vos, que hace mucha gente, que es recuperar territorio afectivo, simbólico, micropolíticas del ser y del sentir mapuche. Aflorar, digamos, yo le llamo el rayucalén, ¿no? El afloramiento, atender el afloramiento y regar el afloramiento, porque si no nos quedamos solamente con la desconstrucción de la colonialidad, que es importante, pero habitar los cuerpos, las mentalidades, las subjetividades de nuestras propias formas de pensar y habitar el mundo. Y en eso yo creo que el canto, el trabajo de las historiadoras, los historiadores, los poetas, el arte mapuche en general le está dando un territorio afectivo que habitar, sobre todo a la gente que se autorreconoce mapuche, le está devolviendo un territorio afectivo donde poder habitar. No es lo mismo nacer con un mundo y unas formas de ser y estar en el mundo mapuche que nacer y que vos tengas Olcantufe, poetas, historiadores, machi, que tengas no solamente la dimensión territorial dura o el mapa duro, sino que también tengas un mapa espiritual, que puedas habitar un mundo de belleza, como es nuestro mundo.
Y en eso yo creo que el trabajo del Ulcantufe es parte fundamental de la reconstrucción espiritual, cognitiva, mental, social de nuestro pueblo. Ulcantufecita. Siempre al este, nuestro norte. Cuando yo empecé a cantar el Mapuzungún, sucedía que iba a ser madre y pensé que esta lengua maravillosa era lo único que tenía para heredar a mi hijo. Antes de eso traía temas hechos en la mochila, lo había hecho viviendo lejos. Mapukimun es uno de esos y tiene restos del Castilla en esta letra que está dirigida a las mujeres, que está dirigida a no sentirse sola, pero también si miras un poco alrededor te das cuenta que en el bosque no estamos solos porque estamos rodeados de nehuenes, de ñenes, de cuidadores, de espíritus y de ancestros. Entonces, en esa sensación que a veces nos invade frente al vacío, el territorio mapuche ofrece esa pauta para buen vivir. No estamos solos nunca. Viven en nosotros, nuestros ancestros, en nuestros ojos hay miles de abuelas. Este cultrún yo lo hice para venir a mostrar un poco mi trabajo acá en esta muestra. Entonces, como yo la mayoría de los cultruns que hago, lo hago por encargo. Entonces, me encargan, yo lo hago y los entrego. Y una lamien de Valdivia que trabaja en el mercado municipal de Valdivia, que es conocida, yo le mencioné, me dijo, tráelo, yo acá lo puedo vender. Una vuelta yo fui después a Valdivia y me dijeron, no, pasaron unos lamienes Puelche, me dijo. Sí. Y les gustó y se lo llevaron al tiro, me dijo. Sí. Ah, ya, pues dije, qué bueno, dije, así, y quedó ahí. Y ya, pues cuando empecé a ver el video, no reconocí el tiro del cultrún. Después cuando va en la parte donde usted va en la cascada, sí, y lo lleva en la mano, sí. Sí, cuando va de lado, dije, dije, ese es el cultrún. Y quedé así como para adentro, y dije, ¿será, no será? Ya, quedé ahí. Y después cuando ya sale al final tocando, ya ahí no me quedó duda ya. Claro. Como ahí lo enfocan más de cerca. Entonces por eso lo escribí, ¿se acuerdan? Yo lo escribí. Sí, que lo escribiste ahí nomás, ¿no? Sí. Entonces yo le escribí así, de hecho le dije que era solamente para saber cómo había conseguido el cultrún, porque al verlo en el video, yo con mi trabajo y ver que usted ha ganado en este caso un reconocimiento en Bariloche y ver el cultrún dentro de ese reconocimiento, para mí me dio mucho orgullo, por así decirlo. Ajá. Yeah.
primera independencia de América fue la independencia del pueblo mapuche en el año 1641, cuando la corona de España en el Tratado de Quillín reconoció la nación libre e independiente al sur del río Biobío. En los tiempos actuales hemos tenido una gran derrota, y que fue la instalación de las represas hidroeléctricas en el Alto Biobío. En nuestro río, digamos, que más que es la fuerza de nuestro espíritu, porque es la frontera, ¿no?, entre los territorios invadidos y el territorio mapuche. Pero yo creo que el espíritu del río de Punalca es tan fuerte, tan grande, que ese espíritu va a romper las represas y nosotros vamos a volver a ser libres ese día. Y de eso estoy segura. Mapuñunque, mapuñunque, mi pupu traje caipo mapuche. Amule china ken anto meu capuliwen. Catami puede ateo. Callo ateo. Mapuñunque. Madre tierra de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas, brotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales. Madre tierra, mapuche, tus entrañas paren en constante movimiento de atardeceres y amaneceres. En valles y montañas, regue, pegüen folles, su toque yerguen para liberarte y defenderte. Y en eso de la cocina se comparten historias acá en Curarrehue o en todos lados. ¿Se crea una red de mujeres? Claro, o sea, yo creo que la cocina es como un eje central de toda la vida mapuche, porque está vinculada directamente con el fuego. Entonces, quienes se juntan en torno al fuego, como parte un día en una familia, es en torno al fuego, al calorcito, al primer mate de la mañana, y luego uno va ahí cocinando para el día. Entonces siempre hay una reunión, y donde hay mujeres hay cocina, hay fuego, hay mate, hay risas, historias, cultura viva. ¿Cómo se puede hacer ese puente entre cocina y canto? ¿O existe? ¿O está? ¿O es toda una misma cosa? Lo que pasa es que a la cocina tú le puedes poner eso, pues. Ah, claro. Claro. Mira, muchas veces escuché que como las madres o las tías o las abuelas le cantaban a su hijo para que se coma su sopa o para que se coma su caldo y sea más alegre la cosa, ¿no? Yo cocinando, se canta cuando uno muele el trigo. La magia de la cocina te transforma, te hace cambiar, que es lo que decía mi abuela cuando me veía un poco triste por cosas. Decía, no, ya, vamos a cocinar, pero antes vaya a lavarse la cara para que se cambie el agua, ¿no? Y después venga a cocinar conmigo. El poder de transformación, ¿viste? Sí, genial. Bueno, que la cocina tiene eso de alquimia, ¿no? Como es un espacio de magia. Sí. Se tejen sabores, alimentos y espíritu. Me da ganas de seguir creando cantos para desilenciar, pero también lo relaciono con algo que decía ayer el Machi Cristian, que es que volver al conjunto, ¿no? Volver al grupo, no identificarse con nada más que no sea un nosotros. Kenya antemeu, como entung tu penga tu puche, emita penga nyandale mi, petu alun mangantane mi, welu, incheta nyu kamu tapo mi, peimu tamonge poi, peimu tanentani popenyen, y kiti manke. Tikuse, ni que
Y ya estaba tirado el hombre ya para morir. Y después dice que le dijo así, amo tú, ¿dónde tú? Manque, ticuse. Y dice que en el sueño lo mismo le habló. Pego en agua y ticuse, manque. Y lo mismo lo vino a hablar así, que usted va a vivir en mi casa, si quería. Kakutui, yo tain lemoyem, tain nengamoyem, y serranto lengano. Por la oficialización de nuestra lengua, por esa lengua que solamente trae ríos de poesía y nos fortalece. Voy a invitar a Lamien Cristian Collipal de Pirulonco. ¿Por qué le habrán puesto Manquehue, no? ¿Por qué ese Cupalme? ¿De dónde puede haber surgido para esa madre el nombre amigo del cóndor? ¿Por qué? Los chicos tienen dones especiales que otros no los tienen. Puede haber actitudes de sus hijos que están más relacionadas quizás con cosas espirituales, con cosas que tienen que ver con liderazgo, con tomar un papel importante en su comunidad. El manque un poco representa a alguien que está relacionado con el cielo. En el Calfu bueno, en el cielo azul. También están los talliles, la relación que cada persona tiene con su Nehuen. A lo mejor él tiene una relación de amistad con el cóndor. Lo ve en sus sueños. Eso puede pasar. Cuando un animal se te aparece en el sueño, se te aparece un caballo, se te aparece y no es una vez, muchas veces. O cada vez que tú necesitas saber si algo va a ir bien, entonces aparece el manque en sus sueños. Y los sueños son importantes en el arte. Todo lo que la historia registra tiene que ver con el arte. Cada cosa que se realizó, cada monumento, cada obra que hay, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con ideas, tiene que ver con sentimientos creados de manera individual o en procesos colectivos de la cultura. Hoy día también me enorgullece decir que tenemos entre nosotros a nuestros hermanos de Puermapu, nuestra Lamien Anaí Mariluán, que está acá presente con nosotros y nos va a acompañar con música, con tallil. El tallil es un arte que hoy día está un poco perdido. Acá ya ni siquiera mucha gente sabe qué es el tallil. ¿Qué significa el tallil? ¿Qué sentido tiene espiritual el tallil? Quería contarle, Raquel, que hay grabaciones del tallil el manque, algunas muy viejas. Maicole, 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 Maicole. Ese fue entonación, es uno del canto. Entonación del canto. ¿Y esa fucha que Cheyenne cantaban todo el tiempo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ellos hacían el ipun, tan el ipun, ching el ipun, leingen, pramaingen, ni me feleal, me pongan mial. El que quiere atender va a atender, el que no quiere, no sé, sabrá él. Pero tenemos que cantar, ¿no, Raquel? Tenemos que decir cantando. Y claro, yo cada vez hay reunión en mi comunidad, lo hago. Y en los traunes de la comunidad, los talliles, ¿cuáles son? ¿El del manque? Claro. ¿Y hay algún otro?
el taller de las reuniones es ese. My gole, my gole, my gole, my gole. Baby, baby, el gole, baby, binger gole. Tabam tonielo, jengo tonielo, nganye bobanye. My gole, my gole, my gole. Baby, binger gole, baby. Kinh bem toniel gole. Este es el canto del manque, el que probablemente cantaran aquellas mujeres. Dedico este canto para el lonco manque Wenui, que en 1792, mucho antes que esto se llamara Chile o Argentina, habitaba las costas del Nahuel Huapi, gran lago azul lleno de belleza y nehuen. También honro a aquellas mujeres, a mis Fulchaquecheyen Somó, con este canto como otra amiga del cóndor. Manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole. Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole. Agradecerles a ustedes por acompañarnos, agradecerles su tiempo y nos vamos a ir con un tema que habla de seguir, ¿no? Inan se llama. Nos prestamos los ojos del cóndor y deseamos que no nos falte nunca nieve y montañas. ¡Viva la vida!
Yemenkuruf ma walmeki mucho yun la mien futa futa. Yemenkuruf ma walmeki mucho yun la mien futa 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 futa. Kim kim tu nye pan. Kim kim tu nye pan futa futa. Kalfu en mau ni piuke bel ma du bire ma wisa inan Yemenkuruf ma wal maki munto yun la mien futa futa. Yemenkuruf ma wal maki munto yun la mien futa 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 futa. Kim kim tunye pan. Kim kim tunye pan futa futa futa. Kim kim tunye pan.